un fármaco lo vamos a definir como toda sustancia de origen natural o sintético capaz de modificar funciones en el organismo, ¿ya? Porque lo que hace un fármaco al ingresar al organismo no es nada más que modificar algo que ya existe, modifica la fisiología pura, no es que se inventa otro mecanismo, no es que se inventa otra vía, sino que la modifica y la hace a través de diferentes formas. ¿Qué es el mecanismo de acción? Estos son conceptos que ustedes lo van a ver más a profundidad al año, pero es más o menos para que tengan una base y entiendan cómo se clasifican los antibióticos y el concepto de tal. ¿Qué es un mecanismo de acción? Es el tipo de modificación que el fármaco me va a causar. Y por último tenemos el efecto farmacológico. El efecto farmacológico, en simples palabras, no es nada más que el resultado al que yo quiero llegar administrando ese fármaco. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, chicos, más o menos? ¿Sí? Bueno, y en base a eso, ya tenemos el concepto de los fármacos. ¿Cuál va a ser la finalidad de los fármacos? Tenemos de diferentes finalidades. Primero, con la finalidad de curar, de prevenir, de controlar, de curar, por ejemplo, la penicilina. En el caso de las infecciones bacterianas, la penicilina tenía un efecto mayor cuando recién salió, debido a que las bacterias ya anteriormente no estaban expuestas a este tipo de antibióticos, por lo tanto eran sensibles. Con el paso del tiempo y con el uso indiscriminado de los antibióticos, las bacterias adquirieron mayor resistencia. Es por eso que hoy en día encontrar una bacteria sensible a penicilina es como es muy raro, es como encontrar, no sé, una aguja en el pajar, como dice ese dicho, ¿no ves? Tenemos también con la finalidad de prevenir, aquí entran las vacunas, la hexavalente, ¿ya? Recordemos que anteriormente habíamos mencionado la pentavalente, que ya sabemos cuáles son las enfermedades que previenen. ¿No es así, chicos? Para controlar, estas principalmente se usan para tratar o equilibrar o controlar enfermedades metabólicas. Aquí tenemos la levotiroxina. La levotiroxina, ¿saben para qué, chicos? ¿No? ¿Para? No. No es lo mismo levotiroxina que cetiricina, ¿ya? O levocetiricina. La levotiroxina va a ser un profármaco que se usa principalmente para el hipotiroidismo, ¿ya? Y los antihipertensivos como el enalapril, captopril y demás, que yo pienso que en su familia alguna vez han escuchado esos fármacos. Y por último tenemos fármacos con la finalidad de diagnosticar. Vamos a lo que nos interesa, chicos, los antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Es toda sustancia que ingresa al organismo que es capaz de inhibir el crecimiento o destruir la bacteria. Vamos a ver que los antibióticos tienen una forma de clasificarse según su forma de actuación. Pero explíqueles por qué nos interesan los antibióticos. Perfecto. ¿Por qué están aprendiendo antibióticos? ¿Por qué están aprendiendo antibióticos, chicos? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros tenemos que saber qué es un antibiótico, cómo actúa, sobre qué población de bacterias actúa y qué es lo que vamos a lograr con ello. Por ejemplo, no voy a dar un antibiótico cualquiera para una bacteria. A ver. Primero, ¿para qué se usan los antibióticos? O sea, ¿por qué están aprendiendo los antibióticos? Somos médicos. Ah, perfecto. No vamos con teoría, vamos a la práctica. Vamos a la práctica, chicos. Los antibióticos, pongan que un ejemplo un poco didáctico. Las bacterias son el enemigo, ¿ya? Nosotros somos el otro frente de batalla y los antibióticos van a ser nuestras armas que vamos a usar para luchar contra las bacterias. Pero es importante no usar nuestras armas, que son los antibióticos. Pero, ¿qué es, pues, qué hace una bacteria? ¿Por qué queremos matarla? Vamos a la esencia de por qué le sirve a ellos. Está bien, chicos. Cuando nosotros sufrimos una infección por una bacteria, exactamente, sufrimos una infección por una bacteria, pues nos vamos a enfermar. ¿Y qué es lo que queremos? Curar a nuestro paciente. Y es para eso que vamos a utilizar este tipo de fármacos, ¿ya? Esa es la finalidad, como dice el concepto, toda sustancia que ingresa al organismo capaz de inhibir el un crecimiento. paciente
usted que va a un consultorio con una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, en este caso, va a tener clínica, signos y síntomas. Entonces, va a ir donde ustedes sintiéndose mal, con clínica. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Hacer un diagnóstico, decir, usted tiene infección urinaria. La infección urinaria es producida por una bacteria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Destruir la bacteria para que usted se cure. ¿Y con qué se destruye la bacteria? Con un antibiótico. Ahora, antibiótico no se puede utilizar cualquiera. Antibióticos hay por familias. Y hay determinados antibióticos para determinadas bacterias. Vamos a lo práctico, no a la teoría. ¿Qué tal eso? Como decía la doctora, hay determinados antibióticos para determinadas bacterias. Esto quiere decir que los antibióticos van a tener mayor, ¿cómo les puedo decir? Mayor tropismo o afinidad, que es su otro concepto, mayor afinidad por ciertos tipos de bacterias. Y es que gracias a estos conocimientos que vamos a aprender en las clases, podemos llegar a aplicar un tratamiento empírico basado en la experiencia. Porque muchas veces nuestro paciente no va a llegar estable, no va a decir, ¿sabe qué? Me está empezando a doler. La mayoría de las veces a nuestro consultorio el paciente va a llegar grave, con un dolor severo, con una molestia que ya lleva varios días, o incluso puede llegar en un estado más severo, directa internación, donde hay que aplicarle antibiótico a chorro intravenoso. ¿Ya? Entonces, más o menos, o bueno, ya sabemos cuál es la finalidad de los antibióticos, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Otro dato importante. El antibiótico solo se usa para infecciones bacterianas. No es que yo voy a estar con gripe o una tos seca y voy a tomar un antibiótico, porque ¿qué es lo único que voy a lograr con esa acción? Disbiosis, voy a agredir mi microbiota, que sí es buena, ¿ya? Hasta el día de hoy no se han desarrollado antibióticos selectivos para un tipo de bacteria, pero a veces hay que ver la balanza, ¿no? Del riesgo con el beneficio, y eso es importante. Es por eso que cuando nosotros sufrimos una infección o vemos a nuestro paciente que tiene una infección bacteriana, no debemos dar después del antibiótico de última generación. ¿De dónde debemos empezar? De lo más simple, de lo más bajo, ¿ya? ¿Qué es lo más bajo en este caso? Una penicilina, una amoxicilina. Porque si mi paciente me llega, por ejemplo, con una faringitis bacteriana, por la clínica yo la voy a diagnosticar, y por la epidemiología y demás, más o menos voy a tener idea de cuál es la bacteria que me produce este cuadro clínico. Ya lo han avanzado en teoría. Faringitis bacteriana producida por Streptococcus pyogenes, hasta donde se sabe cuál es el tratamiento. Penicilina G benzatínica intramuscular, 1,2 millones de unidades internacionales. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Pero ahora, si mi paciente me viene con una infección viral, ¿qué tengo que darle yo? Tratamiento sintomático, que es diferente. Nada de antibióticos, chicos. Esa es la mala costumbre. Yo estoy resfriado, amoxicilina. Y eso que ni amoxicilina usan hoy en día. Se van directo a los fármacos más fuertes. Levofloxacino, vi un día un pelado tomando para un resfriado. ¿Usted cree que el levofloxacino es pues de espectro mínimo? Es un antibiótico perteneciente a la familia de quinolona flora de tercera generación, que tiene un espectro amplio. ¿Y qué pasa si yo tomo antibióticos sin tener una infección? Ya es mismo, ¿no ves? Agrego a la microbiota. ¿Conocen a ese señor? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Alexander Fleming. Hay que darle las gracias a ese campo por crear la penicilina. Creo que hoy no va a dar para terminar clasificación y todo eso, así que vamos a ir más de por parte. Luego vamos a avanzar cómo se clasifican, cuáles son las familias, y ya la siguiente iniciamos ya con lo que es penicilina, cuáles son los fármacos pertenecientes a estas familias, cuál es su mecanismo de acción, sobre qué bacterias actúan. ¿Ya? Para que vayamos por parte, chicos, y no nos chipemos. Porque antibiótico, tema importantísimo, ya saben, tema de examen.
Creo que la siguiente clase no. Oral. ¿Ya? Si son 8 beta-lactámicos, le dicen pues, no hay 6, no hay 5, no hay, uy, me olvidé de 2, no. 8, ¿por qué es importante? Porque ustedes vieron que los análisis bacteriológicos, cuando le llegan al biograma, le llegan varias cantidades de fármacos. Y si ustedes no conocen uno, ¿cómo van a saber qué es lo que hace ese fármaco? ¿Cómo van a saber si lo puede dar o no a esa bacteria? ¿No ven? Por eso es importante, chicos. Y constantemente hay que actualizarse y actualizarse porque, queramos o no, en Bolivia faltan algunos antibióticos que nos mencionan aquí, pero yo sé que muchos van a ir a estudiar a otros países y demás van a especializarse y ya van a escuchar sobre esos antibióticos. Alexander Fleming fue un doctor, un investigador y se encargaba de realizar cultivos. ¿Y ustedes saben por qué surgió la penicilina? ¿Saben? ¿Saben la historia? ¿Alguna vez la escucharon? ¿La vieron en TikTok? ¿Que hoy en día todos en TikTok? Creo que quería investigar algo para la gripe. Más o menos sí. Un hongo y una cosa. ¿Saben qué pasó? Un descuido. Pasó un descuido. Esto nació de un descuido. Alexander Fleming se encargaba del cultivo de colonias, dice, estafilococos. Cultivaba, así como nosotros decimos, ¿lo ves? ¿Y qué pasó con él? No tuvo el cuidado. Dice que cultivó y se olvidó de tapar su caja de cultivo, o sea, su caja PET. Dice, bueno, al otro día volvió y cuando vio su cultivo, se había desarrollado un hongo en el cultivo. También las bacterias, digamos. Se había desarrollado un hongo. Pero obviamente su cultivo no lo dejaba fuera, ¿no ves? Si no, ni lo claro. Se desarrolló un hongo, pero algo característico es que este hongo, me voy a dibujar. Creo que el nervio no afecta. Yo me puse más nervioso que ustedes. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué no hice resumen? Ahora sí, yo sí, bueno, pero esto no está con la. Seguro tenía hasta la 6. Tenía que presentar hasta cultivo, todo. No estaba hasta Está todo. Y el antibiótico tenía que hacer con la. Eso No, quería con la pulsera. Con la pulsera. Por eso. Porque lo hicimos con lápiz, pero quería con la pulsera. Lo práctico. Así más o menos me entiende. Dice que realizó su cultivo al otro día llegó y notó que crecieron ciertas hongos. Y algo característico de esto es que alrededor del hongo había una sustancia. Y en esa sustancia las bacterias no se habían desarrollado. ¿Ya? Y dijo, entonces, este hongo me produce algo que impide que las bacterias crezcan. ¿Y saben cómo se llamaba el hongo? Penicillium notatum. Igual es Penicillium notatum, Penicillium no sé qué más. Pero lo importante es Penicillium notatum, para lo que sean, para los estudios de micología. ¿Y la sustancia que producía cuál era? Bueno, pueden nominar ese entonces como penicilina, lo cual fue una ayuda bastante. ¿Quién estudia historia acá? Nadie. Los soldados morían más por infecciones que por el mismo combate. ¿Sabían eso? ¿Y cuándo se descubrió la penicilina? En 1928. La Primera Guerra Mundial fue entre 1913 a 1915, finalizando, y la Segunda Guerra Mundial fue entre 1942 o 43, si no estoy mal, hasta 1945. ¿No ven? Hay una película, 1945, Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué ayudó? ¿En qué sirvió este descubrimiento? Que con eso ya redujeron en un número notable o importante o considerable el número de muertes de los pacientes, porque así redujeron las infecciones. Por eso fue un auge y a la vez tuvo una contra. Lo usaron demasiado y las bacterias adquirieron resistencia. ¿Ya? Ahí está. El ejemplo que le di, pero full HD, digamos. De Amazon y este de Sony. Ya. Siguiente, la clasificación de los antibióticos, que es lo que nos interesa. ¿Alguien le dio una leída a su día? Por si acaso. Por si acaso le dieron una leída a su día de los antibióticos. Chicos, yo estudiaba antes de la clase. No sé qué pasó ahora. Ya.
Tienen que estudiar, chicos, tienen que hacer su guía. Si no, ustedes van a aparecer con nota buena gracias a las diapositivas y no va a cuadrar con su guía, porque la doctora piensa, si no hacen su guía, te los estudios. ¿No ves? Yo no quiero que la doctora me prohíba de mandarles mis diapositivas a ustedes, porque ahí sí estamos pegados por el. ¿No ves? Porque mis exámenes salen de la guía y de la diapo y de la clase. ¿Qué pasa si le falta un pilar? Vamos a clasificar a los fármacos según su origen. ¿Cómo se clasifican según su origen? Naturales o biológicos, sintéticos y semisintéticos. Los biológicos o naturales son producidos por microorganismos. Un ejemplo. No, chicos, un ejemplo, si a mí ya te lo dibujé acá. La penicilina, producida por el hongo Penicillium notatum. Ese es un tipo de antibiótico de origen biológico. Porque ¿quién lo produce? ¿Acaso Alexander Fleming agarró y no se le echó algo y se murió? La bacteria no, se desarrolló un hongo. Sintéticos, producidos por síntesis química. Extraen principios activos de elementos naturales, lo sintetizan, lo concentran, lo elevan, o sea, elevan su concentración y ya tienen el producto. Y los semisintéticos es una mezcla de ambos, donde toman parte de una sustancia o un antibiótico de origen sintético y otro antibiótico de origen biológico, lo mismo, semisintético. Entonces, según su origen, ¿cómo se clasifican los antibióticos? Biológicos, sintéticos y semisintéticos. Sintéticos, semisintéticos y biológicos o naturales. Pregunta esa. Créanme que sí. Aunque sí pregunta. ¿Ya? Por el espectro de acción. El espectro de acción. Les dije que el levofloxacino tenía un amplio espectro. Sin embargo, la penicilina tiene un menor espectro. ¿Ya? Y también tenemos antibióticos de espectro medio o de menos amplio. ¿A qué nos referimos con antibióticos de amplio espectro? Son aquellos que, exacto, abarcan más familias o grupos de bacterias. ¿Ya? Esos que entran al organismo y barren todo, ¿qué le importa si es gram positivo, gram negativo, anaerobio, encapsulado? No le importa nada, entra, barre y deja limpio. De menos espectro o de menor de espectro menos amplio, actúa frente a un número limitado de bacterias. Eso lo vamos a ver más adelante. Y de espectro reducido, actúan sobre un número determinado o menor de especies. Según su forma de actuación, ¿cómo se clasifican los fármacos? Bacteriostáticos y bactericidas. Bactericida y Bacteriostático. bacteriostático. Más o menos por la misma palabra o por el mismo título, ¿a qué hacemos referencia con bactericida? ¿Qué hace con la bacteria? La mata, la lisa. ¿Ya? Bloquea desarrollo multiplicando la bacteria, provoca la muerte bacteriana, mientras que la bacteria estática, ¿cómo? Inhiben su crecimiento. Exacto, inhibe el metabolismo de la bacteria propiamente dicho. ¿Ya? Va a ser, por ejemplo, un bacteriostático, los aminoglucósidos inhiben síntesis de proteína en el segmento 50S. Si inhiben la síntesis de proteína, la bacteria pues, obviamente no va a producir. O sea, van y actúan sobre el ribosoma. Perdón chicos, es que no dormí, tengo un paciente traumato en unas horas, así que... ¿Ya? ¿Quién está viendo otro traumato ahora? ¿Nadie? Ya, entonces van a inhibir un metabolismo, un ciclo, una parte del metabolismo de la bacteria, y si está incompleta, pues no va a ser igual, ¿no ves? Va a disminuir su multiplicación, le van a faltar las proteínas que necesitan de bacteria o metabolitos, y por último se va a morir. Pero no se va a morir porque el antibiótico lo mató, sino porque le faltó algo. El antibiótico lo que hizo fue inhibir algo importante en su función de la bacteria. Si ustedes le inhiben a todito su ribosoma, ¿será que van a vivir? No, no ven. Por eso. Otros inhiben síntesis de ácido nucleico, otros inhiben síntesis de pared celular. Eso más que todo son bactericidas, porque al inhibir la pared celular se vacía toda la bacteria. Otra clasificación por el mecanismo de acción. Que esta es la más complicadita, ¿no?
¿Saben qué hacen estas bacterias? Estos antibióticos, perdón. Si dice alteración de la membrana celular, van a tener cierto efecto detergente. ¿Qué tendrían las bacterias en su pared celular? Pectioricano y ácidos deitoicos, que son ácidos grasos, grasa. Estos van a tener un efecto detergente y van a limpiar esa grasa que rodea las bacterias. ¿Qué pasa si la pared queda muy delgadita? Por lo tanto va a estar más susceptible, más frágil. Se aumenta la permeabilidad, se rompe la pared y muere la bacteria. Inhibición de síntesis de proteínas. Tenemos a los aminoglucósidos, tetraciclina, cloranfenicol, macrolidos y las clindamicinas. Estas inhiben netamente síntesis de proteínas, el ribosoma bacteriano, y ya van a depender de la familia si viven en el segmento 50 o en el segmento 30. ¿Ya? Inhibición de síntesis de ácidos nucleicos. Esto es importante. Aquí vamos a tener a las rifampicinas, inolonas y metronidazol. Las rifampicinas para tratar la tuberculosis. Importante. Y por último, el metabolito, que tenemos a la sulfonamida, trimetoprim y a la taxona. ¿Quedó claro más de chicos? Se va a ver más claro en su vida. Si ustedes lo leen, calma, porque aquí lo que yo quiero es bien. Y para poder despejarle una duda. ¿Tienen alguna duda? Hablen amiga, porque en el parcial vieron que yo he comido todo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, y esto es lo mismo, pero un esquema para las personas que les gusta estudiar en esquemas. Y nos vamos a los beta-lactámicos. Hay tiempo para avanzar hasta las prácticas, 25 minutos. ¿Cómo van a listas? ¿Por dónde van a listas? Mi madre, ¿qué? ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? Hablen ahorita. Sin vergüenza, sin miedo a equivocarse. ¿Quieren que les cuente cómo aprendieron a antibióticos? Porque yo al principio era flujo. Luego, no sé qué pasó. Y de ahí ya me puse las pilas, dije, estoy estudiando medicina, no estoy estudiando, no es por menospreciar ninguna otra carrera, por ejemplo, otra carrera. Yo lo que quiero es ser un gran médico. Y eso es lo que ustedes tienen que basarse primero. Porque si ustedes quieren, van a lograrlo. Pero vamos al ejemplo. Pasa que yo me enteré que tenía parcial, igual que ustedes, digamos, después de mi parcial práctico. Yo tengo un amigo de un día antes del parcial, me acuerdo que yo pasaba clase los miércoles, el martes me dice, hagamos una apuesta. El premio va a ser una Coca-Cola. La persona que se sepa mañana los antibióticos se gana la Coca-Cola. Y obviamente va a tener 10 en su examen. Y yo más que por la Coca-Cola lo hice por, ¿cómo le puedo decir? Por ego, ¿no? Porque escucha, uno siempre quiere ganar. De ese modo, no sé cómo, pero me aprendí todos los antibióticos de memoria. Incluso hasta antibióticos que no habían en la guía, por hacerme hecho el tipo diciendo, escucha, yo sé más que vos, ¿no? Quizás el orgullo me llevó donde estoy, pero estoy humilde. Ya soy humilde, así que tranquilo. La cuestión es que sí se puede hacer mejor técnica, por ejemplo, en los beta-lactámicos. Ahí vamos a avanzar, ahí vamos a avanzar todas las que son cuando hacemos referencia a beta-lactámicos hablamos de penicilina. Penicilina G, penicilina B, penicilina, la penicilina G es protásica, sódica, besatínica y la procáinica. No creo que ahí se pierdan, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otros fármacos más un poco complicados. O sea que no hay tengo ahí porque. O sea, sí, en la cefalosporina, todos los fármacos, los antibióticos van a empezar con C. ¿Ya? No sé si les sirve. Una es C. En las cefalosporinas de tercera, todos los fármacos van a empezar con C y terminan con prima. ¿Ya? Cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, que es la
la única rara que quiso ser interesante, y la cefoperación. No hay mnemotecnia, ¿no? Chicos, es que no sé cómo explicarlo. Pero aquí la clave es que ustedes quieran aprenderlo, ¿ya? Si pillo mnemotecnia en TikTok o en páginas de Facebook o demás, se las voy a pasar, ¿ya? Tengo un cuadrito que les quiero compartir que es la personas, las cefalosporinas, perdón, ¿ya? Están bonitas, ordenadas, están cuál es el mecanismo de acción, cuál es su población, cuál van a tener efecto, ¿ya? Así que, ahí era. ¿Estás pensando cómo aprenderte los antibióticos? ¿Están con sueño, chicos? ¿Sí? Mira, yo pongo un pastelito, ¿verdad? ¿Sabes qué pasó ahora? Yo estaba... Vamos a ver así. Beta-lactámicos, mecanismo de acción. Inhibe síntesis de pared celular. ¿Cómo hacen esto? Las bacterias en su pared van a tener una proteína específica, que es la proteína fijadora de peptidoglicano, que es la PBP. Esta de aquí. Esta de aquí. ¿Qué es lo que va a hacer este fármaco? Este antibiótico, estoy controlado porque estoy traumado con la muy buena. ¿Qué es lo que va a hacer este antibiótico? Recordemos que los beta-lactámicos poseen un anillo beta-lactámico. Este anillo beta-lactámico va a ir y se va a unir con esta proteína fijadora de peptidoglicano, ¿ya? Esa proteína fijadora de peptidoglicano, más o menos, imaginémosla como el cemento. ¿Cuáles son los ladrillos? El peptidoglicano mismo, ¿ya? El peptidoglicano va a ser ladrillo, la proteína va a agarrar y va a fijar eso como una casita. Y si la proteína o el cemento está bien, la casa va a estar estable. Pero ¿qué es lo que va a hacer los beta-lactámicos? Van a llegar y van a alterar esta proteína. Y al alterar esta proteína, por lo tanto, ya no se va a formar esa pared estable, esa pared fuerte que se formaba antes de peptidoglicano. Va a ser una pared inestable, como está, no sé si lo ven acá, como está acá, miren, inestable como tal, ¿no ve? Y si está inestable, posteriormente se va a destruir. Y si se destruye la pared celular, la bacteria por ende no va a poder vivir. ¿Ya? Levántense, chicos, un ratito, se están durmiendo. ¿Ya? Sí, no, ¿eh? Sí, interesante. Yo soy bien. Yo tengo que ir a estudiar hoy. Ya. Esto ni cagando se lo voy a preguntar. ¿Ya? Pero es para que ustedes tengan conocimiento. Ya sería muy jodido, ¿no? Pero ustedes lo que sí tienen que saber y lo que sirve y lo que les pregunta la doctora, cuál es su mecanismo de acción. ¿Ya? Pero yo, ¿por qué les explico esto? ¿Por qué gasto oxígeno y saliva? Para que ustedes más o menos tengan una idea y a la hora del examen se acuerden, esto hacía esto, esto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibe síntesis de celular. Ahí está, mire, ese es el blanco, el objetivo. Activación de endotocinas que estas van a ir y van a degradar la pared del peptidoglicano, posteriormente se cae la casita y como no hay estructura, todo el contenido del interior de la bacteria se va a dispersar y se va a morir. ¿Cuáles son las penicilinas que tenemos? En su guía hay algunas más. ¿Ya? Tenemos la penicilina B, que va a ser la única de tipo oral. Las demás, intramuscular o intravenosa. ¿Ya? ¿Saben qué son? O sea, ¿qué es una vía intravenosa intramuscular? ¿Sí? O alguien de aquí no sabe. No tenga vergüenza, porque estamos para quitarles las dudas. ¿Todos saben? ¿Qué es intravenosa intramuscular? ¿Sí? Okay. Intravenoso, por si acaso, vena, intramuscular, músculo. Ya. Penicilina B, oral. Tenemos la penicilina trisódica, potásica, procáinica y mesantínica. No es necesario que sepan para qué bacteria actúa esta, bueno sí, pero lo más importante de aquí es la penicilina benzatínica, que va a tener mayor afinidad por la familia de los estafilococos, ¿ya? O de los estreptococos, perdón, los estreptococos. ¿Hay estafilococos en sí la penicilina? Sí, pero son muy raros. La mayoría de los estafilococos que van a ver hoy en día son MRSA. ¿Saben qué es eso? Estrepto. ¿Saben qué es un